cosa podrías encontrar en un grimorio, por ejemplo? Un hechizo para doblegar la voluntad de alguien. ¿A ti te ha tocado hacer alguna de estas recetas? Busquen Consorting with Spirits de Jason Miller. Cuando hablamos de las energías, de las entidades espirituales, del muerto que te mandé, del fantasma, oye, a lo mejor la ciencia lo va a llegar a explicar. A lo mejor se toma 100, 200 años más. Pero luego, cuando vean esto, si es que existe todavía YouTube en esa época, dirán, mira, no estaba tan lejos de la realidad Francisco Gianfranco, ¿no? La magia, sus libros. ¿Existe algún tutorial para poder convertirse en mago? No lo creo. Sí existen libros. Y este programa es sobre libros, Francisco, una vez más. Encantado Aquí en otra noche de nuevamente. insomnio. Así es, vamos a hablar de cómo uno puede empezar a practicar magia, dónde tiene que buscar libros. ¿En Quilca? En Quilca es un buen lugar, pero el problema de Quilca y en general de todas las librerías donde ofrecen textos nuevos o usados es que hay una amplia variedad y cuando uno recién inicia, la única referencia que tiene es lo que vio en internet, ¿no? En su serie, en su Netflix, o lo que vio en su película. Y muchas veces la concepción que tenemos de la magia está demasiado agigantada o demasiado distorsionada de lo que es la realidad, entre comillas. Ahora, podría sonar contradictorio, la magia y la realidad. Por eso lo digo entre comillas, ¿no? Cuando la ambición prima por encima del interés, ¿la magia se debilita o se potencia? Se distorsiona y depende del tipo de magia, se puede potenciar o se puede debilitar. Porque nosotros habíamos hablado ya en otros programas a propósito de la diferencia de esta de magia blanca, magia roja, Exactamente. magia negra, ¿no? Pero igual, o sea, depende de tus intereses para tú poder dirigir hacia eso. Los libros de magia negra no creo que se encuentren tan así nomás. De hecho, es al revés, son los que más fácil uno puede encontrar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Una simple búsqueda en Google te puede dar bastantes resultados. Que te funcione lo que está en los libros ya es otra cosa, ¿no? ¿De qué depende? Depende de la habilidad que tiene la persona y de que el texto que ha recibido o que se ha descargado, que se ha comprado, esté en un lenguaje accesible. Vamos a los textos clásicos, ¿no? Los grimorios de magia europeos, tan famosos por las películas y los libros. Están escritos empezando no sé, en francés antiguo, en español antiguo, que no es como el lenguaje que utilizamos hoy en día. Hay términos que ya se han perdido en la cotidianidad, que no vas a entender. Hay referencias que no vas a entender, ¿ya? Y hay ingredientes que realmente no son ingredientes. No te está pidiendo que vayas a saltar al gato a las 3 de la mañana en la hora de Saturno a sacarle los ojos. Se está refiriendo a otra cosa. Hablamos de múltiples sistemas mágicos que vienen derivados de múltiples pueblos, creencias. Entonces, si uno quiere aprender a hacer esto, primero tiene que elegir qué cosa. Quiero aprender Wicca, quiero aprender todos estos reconstruccionismos que vienen del paganismo, de celta, europeo, o quiero aprender algo andino, o quiero aprender algo de los nativos norteamericanos, o quiero aprender algo de Asia, ¿no? Entonces, primero hay que investigar por ahí. ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿No? Y incluso más importante y en paralelo es el por qué. Quiero poder, quiero vengarme de mis suegros, quiero vengarme de mi jefe o de mi ex jefe, quiero manipular a las personas de mi entorno, o me siento pues el paladín de la justicia y quiero imponer sobre la sociedad mis designios y mi visión de vida y quiero salvarlos a todos. Por eso hay mucho contexto que se ha perdido entre esos textos y nuestro ¿Qué presente. cosa podrías encontrar en un grimorio, por ejemplo? Un hechizo para doblegar la voluntad de alguien. ¿Y qué cosas te piden? Te piden ese tipo de cosas, pero realmente son instrucciones veladas, instrucciones que están hablando en referencia a otras cosas, porque muchos de estos textos hay que recordar de que no estaban diseñados para el público en general, estaban diseñados para que otro practicante lo lea, otro practicante con experiencia, que sepa interpretar esto.
O sea, si te dicen, por ejemplo, tienes que ir a saltar a un gato a las 3 de la mañana y quitarle los ojos en la hora de Saturno, ¿qué te está diciendo? Lo tomé como ejemplo, quizá. Te Ah, está ya, no, diciendo otra claro, cosa pero... totalmente distinta. Ahí lo que te está diciendo es ve y cosecha la hierba tal a tal hora, a la hora planetaria de Saturno, que es la hora de los cortes, Ujú. ¿no? La hora de las pérdidas, si quieres hacer algo. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque no siempre el libro más antiguo va a ser el más poderoso o la fuente original de la magia. No, ese es un libro de su época. Tú hoy en día puedes encontrar, 2025, libros muy didácticos con nuestro lenguaje actual que te van a enseñar muchísimo mejor que si tuvieras una colección de grimorios completa en tu casa. A ver, tú me dices, por ejemplo, Quilca es un buen lugar para encontrar libros. Quilca, Sí, Camaná. Quilca, Camaná, Amazonas, todos los libreros usados, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a encontrar libros más o menos desde 1950 en adelante, ¿no? Ahora, no todos los libros esotéricos que vas a encontrar ahí son buenos porque muchos son estos manuales de traducción, de traducción, de traducción, pero una fuente pues mal tomada, ¿no? Entonces, en la traducción sí tomaron el tema de asaltar al gato a las 3 de la mañana, a la hora de Saturno, qué sé yo, y lo han ido replicando. Yo te recomendaría, y por eso lo dije al inicio, primero investigar la corriente que vas a seguir, porque no todas son iguales. No es lo mismo hacer alta magia que hacer magia del día a día, ¿no? Ujú. No es lo mismo dedicarse a trabajar con hierbas, con plantas, magia de plantas, magia verde, como lo quieren decir, como a trabajar sanaciones, ¿no? Por medio de la energía. Esta es nueva, magia verde, Ujú. magia con plantas. Es la categoría que le dan a las magias con plantas, porque las plantas usualmente son verdes, ¿no? Por ejemplo, Básicamente brebajes, ungüentos, cremitas, pero netamente a base vegetal, ¿no? Y a las propiedades esotéricas que tienen todas las plantas. yo por ejemplo he ido a estas secciones en Quilca y he encontrado la sección esoterismo. Ujú. Y en esoterismo pues tienes 4 anaqueles repletos de libros, algunos bastante antiguos, Sí. pero que sea antiguo no necesariamente es aval de que va a funcionar. No. Y ahí viene algo que he aprendido mucho de ti también que hay que tener en cuenta, es la editorial. Sí, sí, claro, la traducción importa un montón. Y en estos casos el doble, ya porque te puedes literalmente enviar al desvío o indicar una planta que es venenosa, pero no te están advirtiendo que es venenosa. Y te puedes hacer un daño terrible a ti o a otra persona a la cual le des tu preparado. ¿A ti te ha tocado hacer alguna de estas recetas? No. Yo no me meto con ese lado de la magia. No eres No fan es de mi la magia fuerte, verde, no es mi fuerte el tema de las plantas. de las plantas en todos sus sentidos. Sí, porque yo prefiero la carne, Ah, ¿no? ya. La ensalada frita, Otro tipo de otro vicios. tipo de vicios. Pero, por ejemplo, un mago, o sea, puede llegar a desarrollar vicios o no. Por supuesto, todos somos humanos. Ah, ya. Y la gran mayoría de practicantes de magia, hombre, mujer o intermedio, tienen vicios. Todos tenemos vicios y falencias. Ah, ya, ya. ¿Por qué? No, lo que pasa es que me quedé pensando, ¿no? O A sea, ver, porque claro, uno tiene la idea del mago como un ser todopoderoso que está por encima incluso del bien y del mal, ¿no? Pero que sí, pues, o sea, no deja ese lado humano, ¿no? no, y eso es, mira, qué bueno que lo traes acá a la mesa. Eso es súper importante de tener en cuenta, porque, ok, tenemos un problema grave, la ciencia nos ha fallado, la medicina nos ha fallado, estamos muy mal, no tenemos un diagnóstico claro. ¿A quién recurrimos? ¿A la bruja, al brujo? No sé, a quien nos toque, ¿no? Ujú. O incluso hasta al sacerdote. Y creemos que esta persona, porque aparentemente tiene un poder o un conocimiento que nosotros no tenemos, es superior a nosotros y tiene las llaves del destino metidas en su bolsillo. Y no es así. Lo que esa persona tiene es un poco más de conocimiento o un conocimiento paralelo o alternativo que quizá te pueda dar una respuesta o una indicación de dónde encontrar aquello que necesitas para solucionar tu problema, sea económico, de salud, emocional, lo que sea. Ujú. Nada más. Porque esa persona que ahora te ayuda y que a lo mejor te ayudó y te salvó y saliste de tu problema, también tiene problemas propios, Claro. propios de sus actividades, ¿no? Y de los hechos que ha realizado en su vida. Porque algo que nos critican usualmente cuando hacemos ese tipo Ujú. de programas eso no es pensamiento científico. Digo yo,
puede convivir la magia tranquilamente con el pensamiento científico, Sí, porque es claro. complementario a. Sí, claro, o sea, O sea, nadie te está diciendo deja de ir al doctor. si nosotros le mostramos esta lámpara a alguien de hace 300 años, esto es magia. La magia finalmente es ciencia que aún no explicamos. La ciencia va a terminar absorbiendo todo lo que llamamos magia. Y que Cuando no habla- se puede explicar no significa que no exista. Exactamente, simplemente que no lo conocemos al 100%, no conocemos su funcionamiento. Cuando hablamos de las energías, de las entidades espirituales, del muerto que te mandé, del fantasma, oye, a lo mejor la ciencia lo va a llegar a explicar, a lo mejor se toma 100, 200 años más, pero luego, cuando vean esto, si es que existe todavía YouTube en esa época, dirán, mira, no estaba tan lejos de la realidad Francisco Gianfranco, ¿no? Ojalá, Ojalá, ojalá. Ojalá si este programa sobrevive, ¿cuánto? a lo que YouTube quiera. A lo que YouTube quiere. Sí. Esperemos que sea mucho tiempo. Ujú. Hablemos ahora de los libros como tal. O sea, Ok. me habías dejado pendiente en el otro programa un libro de Jodorowsky, pero enteramente hablando de tarot. Yo no Sí. sabía que Jodorowsky había escrito un libro sobre tarot. Sí, sí. Ahí me dejaste con las manos arriba. O sea, fue literalmente un asalto a mi mente. ¿Sí, tanto así? Sí, no lo sabía, no sabía. O sea, de Jodorowsky Asu. sabía lo del lenguaje y demás, pero Porque no mira, sabía en nuestros círculos esotéricos, a él lo conocemos solamente por su libro de tarot. ¿Ah, ¿en serio? Sí. Mira Mira, tú. mira cómo es una persona con tantas facetas. Ajá. Y lo que hablábamos hace un rato. La magia puede convivir con la ciencia, o con el arte, o con la literatura, o con lo que sea. Pero Jodorowsky, o sea, ¿qué libro ha publicado enteramente sobre tarot? El libro se llama El Camino del Tarot, The Way of Tarot. Es básicamente un manual, ¿no?, de interpretación y de sus experiencias con el tarot de Marsella. Tarot de Marsella, Sí, que que ya es vamos a hablar. al que él le consideraba pues mayor exactitud y al que le gustaba, él era fanático de eso. Es fanático de eso, sigue vivo, lo estoy matando, perdóname, Alejandro. Más libros sobre magia, confiables, fiables, que la gente Uf. pueda decir, ¿sabes qué? Salgo del buen librero y me voy directo a buscarlos. Ya. Primero un disclaimer. En el tema esotérico, en el tema mágico, de cada 10 libros que se publican, los 10 salen en inglés, pero solamente uno de esos 10 es traducido al español, Eficientemente. de forma correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque las editoriales más grandes están en inglés de estos temas y no siempre venden los derechos a las editoriales de habla hispana para la traducción. Entonces hay muy buenos libros que se quedan en inglés o en francés o en italiano, ¿ya? Desde ahí. Entonces, ¿quieres aprender? ¿Quieres un libro? Aprende otro idioma más. Aprende inglés porque ahí siempre sale todo. Segundo, elige la rama que vas a investigar. Vas a investigar sobre tarot, sobre alquimia, sobre hermetismo, magia baja, alta magia, invocaciones, no sé, reiki, temas de oriente. Elige una rama y empieza a investigar. Fíjate muy bien en la editorial que vas a consumir y busca referencias. Hoy en día es mucho más fácil saber de antemano, antes de comprar el libro, si el libro es bueno, porque vete a Amazon, te vas a la parte de los reviews, de los comentarios, mira los comentarios de las personas que efectivamente compraron el libro y mira lo que dicen. Mira lo que dicen del libro. Y pregunta entre tus círculos cercanos. Y si no tienes un círculo cercano que tenga relación con esto, escribe en la caja de comentarios de este programa para poderte recomendar un libro adecuado. Mencionas alta magia, baja magia, invocaciones, Ujú. por ejemplo. ¿Qué son las invocaciones? Ahí me reseteaste. Su nombre lo dice, ¿no? Invocar otro tipo de seres. Invocar y evocar. Ahí nos podríamos meter en una discusión Larguísima. altamente técnica y larguísima, a la cual no quiero entrar porque podríamos confundir mucho a las personas, Ujú. pero a grandes rasgos hablamos de el acto de trabajar de la mano o de forma forzada con algún tipo de entidad no corpórea. Llámese ángel, arcángel, demonio, ser elemental o desencarnado. Wow. Wow, o Y sea, hay múltiples formas de, a la buena o a la mala. y no todas las traducciones son fiables. Imagínate que te den una instrucción mala y claro, tú invocas a alguien o a algo, porque no sabemos qué es propiamente, Exactamente. ¿y cómo lo sacas? Exactamente.
¿no? Porque primero, antes de invocar algo, ya hablemos del tema, antes de invocar algo, tienes que saber primero qué es, bajo qué normas se rige y lo más importante, cómo deshacerte de ello. Porque si no, lo que estás haciendo es o te cargas a ti con ese tipo de influencia o a tu ambiente, o si no te pasa a ti, pues a tus familiares o las personas con las que vivas o las que convivas. Claro, y eso es Y peligroso, eso puede ser muy peligroso. porque ahí vas a tener que buscar a otro mago para que te lo saque. Así es. Si es que te lo puede sacar. Si es que te lo puedes sacar y si es que llegas a encontrar a una persona que maneje ese tipo de conocimiento o el conocimiento similar o parecido que te puede ayudar en ello. Y por eso es que los libros antiguos en ese sentido, a ver, mientras más rebuscada la referencia, más difícil. Más difícil que uno lo pueda entender cabalmente y más difícil de que te sea útil. Ya cuando nos metemos a ver grimorios, libros antiguos, es por simple placer de coleccionarlos y por investigar un poco la raíz de dónde viene esta creencia que estoy utilizando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, alguna creencia antigua que tenga su origen en grimorios. Ya, a ver, magia planetaria, ¿ya? Si nos ponemos a revisar magia planetaria, que ahorita voy a explicar qué es, tenemos que ir a los grimorios antiguos, el Picatrix, por ejemplo, que es un tratado de magia y de astrología y la combinación de ambas, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para traer abundancia y prosperidad? Cuando Venus está ingresando en Tauro, cuando Venus está en Libra también puede ser, ¿no? O cuando Júpiter está haciéndole un ángulo que se llama trino o sextil y bajo esas influencias hay que elaborar el talismán a la hora de Venus o la hora de Júpiter y ahí entramos en las complejidades, ¿no? Pero lo que hay que entender acá es que, si bien es cierto, muchos de estas enseñanzas, estas teorías, no tienen un sustento científico, se sustentan en la experiencia y la práctica de la persona que realiza el acto, el talismán o ello, ¿no? Y se puede mandar al desvío a alguien también, Y ¿no? se puede mandar al desvío a alguien muy fácilmente. Y le puedes arruinar la vida. En un caso extremo sí, en otros casos simplemente no pasa nada, ¿no? Y lo que le arruinaste fueron las esperanzas. Claro. Que es peor, Puede ser peor, ¿no? Si es que era tu única salida. efectivamente. Ahora, para invocaciones, un libro fiable. Uf, está en inglés, así es que aprendan inglés. Busquen Consorting with Spirits de Jason Miller. Consorting Es un- with Spirits. Sí, es un autor contemporáneo que habla muy directamente, habla en inglés, entonces todos sus libros están en inglés, excepto uno o dos que han sido traducidos por Editorial Obelisco. Y me parece que el enfoque que él tiene es bueno porque, número uno, te enseña a deshacerte de estas cosas Ah, ya. y te enseña qué hacer cuando ya las heredaste, ¿no? Cuando te mudaste a esa casa donde lamentablemente Francisco de joven vivió y estuvo haciendo sus pininos y no tuvo cuidado. Y la casa está maldita, ¿qué hago? Ok, acá Jason me enseña más o menos qué puedo hacer y tiene una corriente lo suficientemente abierta como para que el libro sea accesible a un wicano, a un practicante de Wicca, o a un esotérico católico, o a alguien que simplemente esté en medio, ¿no? Alta magia y baja magia. Alta magia y y magia. Es que el término en... Baja magia es como decir bellas artes, ¿no? O sea, siento que Sí. discriminas a las otras artes, ¿no? Exacto, ahí le has dado en el clavo porque muchos practicantes también sentimos eso, ¿no? No es que una sea superior a la otra, sino que la división en el término existe porque alta magia se relaciona con el trabajo con entidades superiores, ¿no? Seres de luz, por así decirlo, ¿no? Y acercarnos a esta fuente divina. Mientras que la magia baja se enfoca en el mundo material, en afectar el mundo material, en la prosperidad, el amor, la salud, las cosas que están netamente relacionadas a esto, al plano donde vivimos. No es que uno sea mejor que lo otro, sino que cada uno tiene su lugar. Ujú. Entonces, uno está asociada a, digamos, seres que están más allá de lo... No voy a decir más allá de lo evidente porque va a Más ser... allá de lo material. Pues, me sentí como Leono en los Thundercats, ¿no? Pero sí, o sea, más allá de lo material. Ajá. Entonces, por ejemplo, para alta magia, si es que cabe el término. ¿Autor? Sí. Damien Eccles. Es una persona que a lo mejor lo conocen porque es uno de estos, creo que eran los 3 de Memphis, una persona que fue acusada falsamente de desvivir a un grupo de niños
y estuvo en el death row, en el camino a la muerte, ¿no? En prisión, y el Estado estuvo a punto de ejecutarlo en Estados Unidos, hasta que se probó de que no tuvo nada que ver con ello y fue víctima de una persecución por lo que se llama el Satanic Panic que hubo en Estados Unidos, que es que todo lo relacionado a la magia era pues cosa del demonio, era cosa de Satanás y había que perseguirlo. Y en uno de estos estados, en estas ciudades chiquitas en Estados Unidos, donde todos son pues o católicos O protestantes. protestantes, ¿no? Y todos son fanáticos, pues tuvo la desgracia de nacer en un pueblo así, practicar magia, y lo agarraron en un momento en el cual hubo un asesinato de unos niños y lo acusaron de ello junto a un grupo de personas. Finalmente él sale libre porque se demuestra que él no tuvo nada que ver con eso, y hoy en día pues lo que él hace es publicar los libros, publicar sus libros en base a la experiencia que él tuvo estudiando alta magia y diferentes corrientes de magia mientras estaba en prisión, esperando la hora de su ejecución. O ¿no? sea, Porque digamos, no tenía nada mejor que hacer. Entonces, la vida dedicada a la magia en prisión. ahora alguien por ahí medio pillo dirá, de repente se salvó por eso. Y él lo cuenta. Ahora, claro, con alta magia no vas a alterar las pruebas que demostraron que no tienes nada que ver, ni tú ni tus compañeros, con el asesinato de estos chicos. Claro. ¿no? La alta magia no va de eso. Va de pues aceptar que hay algo más que nos trasciende, que está más allá del plano terrenal, y es lo que él buscaba, ¿no? Porque él tenía una condena de ser ejecutado. Entonces, ¿qué le quedaba? ¿Trabajar para esta vida material que le quedaba o trabajar en la siguiente? Entonces él decide trabajar en la siguiente. Y en el proceso, cuando ya abandona toda esperanza de este mundo material, pues lo dejan libre. Sale este documental, creo que es Bowling for Columbine, no sé, de este cineasta, que salió por HBO, y llamó la atención del público, el público se interesó, el estado, no sé si era Texas o Idaho, no sé bien el estado, entró en contradicciones con el departamento de policía, se revisan las evidencias, se hacen nuevos tests con la nueva tecnología, y él sale libre, porque era inocente, había sido acusado injustamente. Ahora, ¿esto en qué año fue? Esto, si no me equivoco, son 80s, finales de los 70s, inicios de los 80s. Ahora, uno pensaría, o sea, que estas acusaciones de Satanic y todo lo demás, o sea, son cosas de principios del siglo XX o No. Ustedes saben que en Estados Unidos al menos es una sociedad muy polarizada a veces, muy cambiante, y no hace más de 70 años que estaban totalmente segregados los grupos sociales, ¿no? Había buses para personas de color y buses para personas de un color más pálido, ¿no? El sistema educativo también. Por más que todos eran libres, realmente no eran libres. Sí, Y nada dependiendo más. de los estados donde te encontrabas, había más libertad que otra. Hoy en día pasa lo mismo con las personas con otra opción sexual. Es lo mismo que dice Alyosha Karamazov, ¿no? Nada más peligroso que la libertad para un ser humano que no sabe qué hacer con ella, Uf, ¿no? sí. Ahora, ahí tienes la profundidad justamente de lo que hacen estos grandes clásicos, ¿no? Interpretan el alma humana, pero más allá de eso, la condición Ujú. humana, ¿no? Que es transversal a todos los tiempos. Hemos tirado 3 libros de magia. ¿Podemos tirar más? Sí, claro. ¿De qué tema? Magia Maja- blanca. Magia Ma- blanca que bueno, No es detergente, ¿ah? Sino magia blanca que viene a formar parte pues de la magia terrenal, ya llamémoslo así, magia baja, ¿no? También tiene que ver con eso, o de la cotidianidad. la cotidianidad. Hay un autor muy bueno que toca estos temas, también en inglés lo siento, que se llama Long Milo Duquette, ¿ya? Tiene una serie de libros, pero entre ellos resalta uno que se llama Low Magic. Si quieren aprender magia de una forma adecuada o iniciarse yo les sugiero que empiecen por ese libro, para que entiendan cómo es que funciona la magia realmente en el mundo terrenal, ¿no? ¿Qué es el límite de lo que puedes hacer? ¿Por qué no puedes aparecer parado en Marte? ¿No? Porque no es posible todavía viajar a Marte, pero sí podrías influenciar las cosas para que te saques un boleto de avión y aparezcas en Europa, porque sí es posible ir en 12 o 15 horas a Europa, te subes un avión y ya está. Bueno, en Perú no, porque hay que entrar a un aeropuerto que está mal diseñado, pero pues vamos, es posible. Antes esos viajes tardaban meses. Y mientras la ciencia avance, mientras las posibilidades, pues nuevamente hablamos de eso, sean más grandes de lograr alguna cosa que antes era remota, es más fácil hacer magia para obtener ese tipo de resultados. O sea, por eso es que decimos que no está disociado totalmente del tema científico No, tecnológico, para pues, nada. porque es complementario a.
es que depende de lo que sea real y posible. Por ejemplo, hoy en día con el tema de la IA, muchas de las cosas de magia podrían resultar, oh, mira, Yo quiero ver, y felizmente si es que conservo mi salud y mi conciencia, yo quiero ver cómo va a acabar eso, porque ahí lo que va a aparecer es la tecnomagia, la unión de la tecnología digital, ¿no?, con las prácticas esotéricas. Una corriente mágica que se llama magia del caos. Ya, yo practico mucho eso. No es pues el caos de Marvel, la bruja escarlata con payasadas, no. Se trata de una magia un poquito más que se rige por posibilidades y se rige por la facilidad de adaptar creencias y de modificar creencias propias. No quedarte con una sola línea, sino quedarte con aquello que te funciona. Dentro de esta magia hay personas que les interesa mucho el tema tecnológico, ¿no? Que en vez de utilizar un cuaderno para hacer tu grimorio personal en el cual anotas tus hechizos, tienes una hoja de Word, ¿no? Y ahí, de paso, como tienes la hoja de Word, ahí le insertas tu CorelDRAW, tus dibujos de tus sigilos, de tus trazos mágicos, porque es mejor, es más fácil de hacer. Sin embargo, se pierde un poquito la mística de la mano del mago que está haciendo su trazo, pero la concentración está ahí, porque tú estás concentrado en tu pantalla, en tu teclado, que finalmente es un objeto por el cual tú haces el input de la data, ¿no?, que es lo que está acá y lo que está en tu sentimiento también. Ahora, vamos a ver cómo se entremezcla todo esto cuando aparezca la IA, ¿no? Si es que el amigo Musk se sale un poquito de la política y se mete más en la tecnología, se masifica el Neuralink y vamos a ver qué es lo que pase cuando un practicante de magia tenga un Neuralink puesto. claro. Y a ver qué sale ahí. De hecho, ya ocurre, por ejemplo, que la IA te lee cartas astrales. Sí. No sé si con precisión, pero te las lee. Mira, todavía no. Yo estoy haciendo experimentos con eso. Cuando hablamos de astrología, es más fácil apoyarnos en la tecnología que cuando hablamos de tarot. Porque en tarot, en el episodio anterior, no sé si lo han visto, ahí estábamos hablando de que hay que tomar 50% el significado de la carta y 50% la intuición del cartomante. En astrología, es cierto que hay múltiples significados, no sé, para Venus o para la casa 1, ¿no? Pero está un poco más cerrado. Entonces es más fácil programar ahí a una IA o la máquina para que te dé una interpretación de un tránsito astrológico, de un tránsito planetario. Es más probable de que te dé una buena lectura, porque está un poquito más acotado. Entonces, mientras más acotada sea tu pregunta o tu inquietud en base a la astrología, más precisa va a ser esa respuesta que te dé la IA, siempre y cuando las bases de datos sean adecuadas, ¿no? Los significados sean correctos. Claro, y ahí importa la precisión. Por ejemplo, que Muchísimo. tú le des correctamente la hora de nacimiento, Sí, sí, porque la sin fecha. la hora exacta con minuto, Gianfranco, sin eso, nada de lo que te digan va a ser fidedigno. Claro, Hay formas de poder corregir esa ausencia de data, pero igual no va a ser 100% exacto. claro. ¿Cómo hay forma de corregir esa data? Claro, contrastando eh, sucesos importantes en la vida de la persona contra las posiciones que debería haber tenido esa persona en su carta natal. Ejemplo, la edad a la cual tuviste tu primer hijo, Ujú. la edad a la cual se murieron tus padres o no se han muerto tus padres, ¿no? La edad en la cual te mudaste de casa, la edad en la cual te accidentaste muy fuerte. Entonces, con una serie de datos, esto es un cuestionario larguísimo, el astrólogo experimentado puede decir, ok, este accidente que casi le cuesta la vida a sus padres tiene que ver quizá con este tránsito de Marte que estaba pasando por la casa 4 en cuadratura a Saturno que A la estaba... Sí, miércoles. es muy difícil, ¿no? Y entonces va jugando con las probabilidades y como tiene las tablas de las posiciones planetarias que ya están publicadas y son fidedignas en internet, en libros, en todo lo demás, hace el cálculo, ¿no? Ok, entonces esta persona tuvo que nacer un 13 de abril de 1986 entre las 10 de la mañana a las 3 de la tarde y poco a poco lo va acotando un poco más en base a los sucesos fuertes de la persona que tengan que ver con esas cositas. Y llegan a la hora exacta. No exacta, pero muy aproximada, ¿no? Que llegues al minuto es muy difícil. Claro, ya es pedir demasiado, ya es ser ambicioso.
O aunque quién sabe, a lo mejor una IA de aquí a 10 años lo puede hacer. De repente. Quién sabe, porque acá estamos dependiendo de la experiencia del astrólogo, ¿no? Qué interesante lo que me dices. Y de verdad hay algo que tiene que ver con el tiempo. ¿Y sabes qué cosa es? No, tan Es, rápido. es el tiempo de este programa que ha llegado a su fin. Eh, Calculen en qué minuto hemos terminado, elaboren la carta astral de ese programa y anoten sobre todo los libros que hemos recomendado. Hay muchísimos más libros por recomendar. Dame 3 más ahorita. Ya a ver, quieren aprender un poco de... no van a ser astrólogos, pero van a entender mejor cuando hable un astrólogo. Se llama Astrología Práctica de Carol Taylor. Ese sí está en español. Y otro libro que quieran... Pucha, saben que son demasiados. Escriban en la caja de comentarios. Yo me comprometo de aquí a un año completo responderles absolutamente todas las recomendaciones del libro que quieran. Yo les voy a dar ahí en la caja ¿Es de una comentarios. recomendación cabalística esa del año o por tiempo? Por tiempo. Porque a lo mejor hacemos otro programa referente a esto y actualizamos el tema. Lo quiero tomar como una evidencia prominente. Nos estamos viendo. Gracias por otro capítulo de Insomnio. Suscríbanse. Chau, chau.